al segundo libro de Corintios capítulo 2. Segundo libro de Corintios capítulo 2. Y hoy vamos a enseñar. Gloria a Dios. Segundo libro de Corintios capítulo 2, verso 14. Diga: estoy bendecido. Amén. ¿Lo tiene allí? Dice el texto en esta mañana: mas a Dios gracias. Aleluya. ¿Ah? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Y Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, dice, ¿se acuerdan de este texto? Y edificó Noé un altar a Jehová. Amén. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, dígalo fuerte, esa palabra me gusta muchísimo. Dígalo fuerte: y percibió Jehová. ¿Ah? ¿Cómo dijo? Ay, no me haga usted en esta mañana. ¿Cómo dice? Diga: y percibió Jehová olor grato. Aleluya. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Dígale: Señor, yo te clamo en esta mañana que tu palabra halle cabida en mí, que tu palabra en esta mañana quebrante mi corazón, cual martillo quebranta la piedra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias. Amén, aleluya. Alabe a Dios en esta mañana. Aleluya. Yo quiero en esta mañana hablar de un tema que creo les debía desde hace rato, y es, yo le coloqué en esta mañana, aroma agradable. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado: ¿tú eres aroma agradable? Pregúntale. Dígale: esta mañana vamos a saberlo. Aleluya. Y déjeme y le aclaro que cuando la escritura habla de olor fragante o aroma agradable, dicho de otra manera, no está hablando del perfume que te echaste esta mañana antes de venir para acá, sonido y alabanza. Si es que de repente te echaste alguito, ¿no? Un splash, no sé cómo lo quieras llamar, o el desodorante que usas viene perfumado. No estamos hablando de la fragancia física que puedes pedir tus vestiduras. No estamos hablando tal vez del aroma, ese aroma que te proporciona el perfume que te echaste. Estamos hablando de un aroma mucho más, es diferente, un aroma mucho más importante que el físico. No tiene nada que ver con que te echaste de repente perfume de la cabeza a los pies. A mí me gusta echarme perfume o colonia, como le quieras llamar, bueno, perfume por lo regular. De la cabeza a los pies me encanta oler bien, siempre, constantemente. Me gusta oler bien, es algo que me gusta y que procuro siempre, es pedir un aroma lo más agradable posible.
Pero hay un aroma mucho más importante en la vida de un creyente. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Hay un aroma mucho más importante en la vida tuya, y es el aroma espiritual. Yo les decía el domingo pasado a ustedes de que a veces nos podemos acercar a personas y la persona puede tener un aroma, un olor tal vez desagradable, no sé, como lo quieras llamar, el olor en las axilas, no sé, de pronto aquí siendo un poquito más específicos, de pronto un olor, usted me entiende, pero de repente esa persona tiene un olor diferente en el espíritu. Porque para usted en la parte física la persona puede oler desagradable, puede oler tal vez, porque hay aromas agradables pero a todo el mundo no le gusta. Tal vez la persona puede oler mal físicamente hablando, pero usted no sabe cuál es su aroma espiritual. Nosotros los creyentes tenemos un aroma espiritual, aleluya. Dígale al que tienes a tu lado, tú tienes un aroma espiritual, y por ese aroma tienes que preocuparte más que por el físico, porque el aroma espiritual lo percibe Dios y es a Él a quien tú tienes que agradar, aleluya. El aroma espiritual es mucho más importante. Amén. Entonces nosotros nos preocupamos más por el físico, y yo me incluyo. Nos preocupamos por oler bien, porque la gente pueda percibir de nosotros un aroma agradable que genere un ambiente alrededor nuestro agradable también. Pero hay un aroma espiritual, y ese aroma es el que percibe Dios, aleluya. Tal vez tú puedes oler a una persona físicamente y te puede oler un poquito desagradable, pero hay que ver cómo está esa persona delante de Dios. Incluso te puedo decir lo contrario, hay personas que se perfuman de la cabeza a los pies y manejan un olor muy grato, pero en lo espiritual apestan. En lo espiritual tienen un aroma muy desagradable, porque ahora vamos a saber por qué puede tener alguien un mal olor en el espíritu. Y el apóstol Pablo comienza a hablar aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 2. Él habla de ese aroma de Cristo. Él dice, hay un aroma espiritual que cada creyente tiene, aleluya. Y obviamente ese aroma no es porque de repente espiritualmente tú puedas tener un frasco de perfume con el que tú te puedes echar de la cabeza a los pies y puedes decir, yo huelo bien también espiritualmente. No. El aroma espiritual es muy diferente, alabanza y sonido. El aroma espiritual es muy diferente al aroma físico. Al aroma físico tú tal vez puedes ir a una perfumería y compras un perfume y te lo puedes echar, pero el aroma espiritual es mucho más complicado, pero es importante. Aleluya. Y el apóstol Pablo habla de él. Ahora, la palabra fragancia o fragante significa de que es algo que huele bien, o dicho de otra manera, es buen oliente. Es algo que agrada, que al sentido del olfato, cuando lo percibe, le agrada, y la persona dice, bueno, huele rico, huele delicioso, agradable. Es un aroma que genera a los sentidos, genera como especie de una sensación de agrado, de acogimiento, porque huele bien. Pero la palabra de Dios habla que también hay un aroma espiritual, y nosotros los creyentes tenemos que preocuparnos por ese aroma. En el Antiguo Testamento, y voy a entrar ya en materia, en el Antiguo Testamento, cuando una persona iba a ofrecer una ofrenda delante de Dios, las ofrendas se podían dar de tres formas. Se podían dar por animales, se podían dar por comida, o se podían dar por inciensos aromáticos. Esas eran las tres clases de ofrenda. Y el Señor, para cada una de las formas de ofrenda, claro, porque clases hay un poco, clase y forma, es muy diferente. De las formas de ofrenda se podían dar en comida, se podían dar en animales, y se podían dar también en inciensos aromáticos, en toda clase de especies. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien le iba a dar una ofrenda a Dios, no es como ahora.
De repente usted toma el papel moneda o el billete o la moneda o lo que quiera llamarlo, lo deposita en el sobre o lo echa en el garzofilaxo y usted dice: di una ofrenda. Y usted puede decir: ay, no, es que hoy no voy al culto porque no tengo para dar la ofrenda. Pero el problema no es que tengas o no para dar la ofrenda, porque eso tal vez no importa tanto. Lo que literalmente importa es si tú porque tú puedes dar la cantidad que quieras. El problema es si esa cantidad se transforma en el altar de Dios. Cuando tú la das, se transforma en olor fragante para el Señor. Mi estimado hermano, quiero que entiendas en esta mañana qué bendición es que cada vez que nosotros damos a Dios, a su obra, a la iglesia, y como dice la palabra, ciertamente en la tierra lo reciben hombres mortales, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio que vive. Qué bendición es y sería de que cada vez que nosotros demos una ofrenda para Dios, esa ofrenda se transforme en olor fragante, que Dios diga: no me importa tanto la cantidad, sino el corazón con el que la persona me ha dado, dice la palabra. Aleluya. Óyeme, procura que tus ofrendas, procura que tus sacrificios delante de Dios se transformen en olor fragante. Y voy a explicar por qué la escritura habla de olor fragante. Por favor, a los que están conectados pueden enviar sus peticiones de oración. Hay alguien ahí en intercesión que está orando por cada petición que están enviando ahí en los comentarios. Y quiero explicar esta mañana por qué la Biblia lo llama olor fragante. Porque antes, en el Antiguo Testamento, las ofrendas eran presentadas a través de una forma que se llamaba holocausto. Cada vez que se habla, por favor, necesito que esté atento y ustedes también me acompañen igual. Cada vez que se habla de holocausto, la palabra holocausto significa que aquello que está bajo holocausto es porque ha sido devorado o consumido por fuego. La palabra holocausto y fuego es lo mismo. Cuando la palabra de Dios dice, el Señor decía: preséntame una ofrenda en holocausto. ¿Qué era lo que el texto te estaba diciendo? Que le presentaras una ofrenda a Dios y que la misma fuese consumida o quemada en fuego, valga la redundancia. Cada vez que se presenta una ofrenda en holocausto, significaba que esta ofrenda tenía que ser quemada. Se le tenía que prender fuego, se le tenía que poner fuego. No importa que fueran animales, usted traía. Mis estimados hermanos, ahora es que las personas se han vuelto bastante retraídas para dar al Señor. Pero en el Antiguo Testamento, de la ofrenda que le dabas a Dios dependían muchas cosas. Incluso la Biblia dice que en el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación, el día en el que el Señor se le llevaba un becerro gordo, bonito, y no era cualquier becerro por allí maluco, feo, al que usted de repente cogió con una vara y le pegaba porque es rebelde. No, tenía que ser un becerro especial. De hecho, tenía que ser de crianza, bien cuidado. El becerrito que se iba a presentar el día de la expiación, el día en el que se iba a ofrecer a Dios ofrenda para el perdón de pecados de todo el pueblo. Eso lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ese becerro no podía ser cualquiera. Y no quiero en esta mañana hacer sentir mal a nadie. Es como cuando la gente trae de repente, no sé, una primicia a la iglesia, al altar, delante del Señor, y traen lo peor, lo más maluco. La ofrenda que trae representa lo que está en tu corazón, y no estoy hablando de cantidad. Lo que tú le das al Señor representa lo que está en tu corazón. Dios a la final mira el corazón, pero del corazón no solo salen las palabras, no solamente sale lo que habla, del corazón también salen las intenciones. Jesús lo dijo y lo repitió en su palabra. Por eso es que Él, cuando corrige el pecado y limpia a una persona, lo limpia desde adentro. Porque se supone que si Dios limpia desde la raíz, que es el corazón, o desde adentro, se supone que toda la parte externa, las acciones, el comportamiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios trabaja desde la raíz para que luego se note el efecto en las ramas. ¿Me estás entendiendo? Por lo tanto, lo que le damos a Dios y cómo se lo damos, a través de cómo se lo damos, dice mucho de lo que hay en nuestro corazón para Él.
Aleluya. Dice mucho de lo que hay en nuestro corazón para Él, y es importante que lo entiendas. La manera en cómo tú le das a Dios dice mucho de qué hay en tu corazón para Él. Hay gente que puede decir con la boca y levantar las manos y decir: yo amo a Dios, yo busco a Dios. A veces por eso es que uno aquí exhorta a los hermanos, porque la gente puede decir: yo amo a Dios, yo busco a Dios, para mí Dios es lo principal. Bueno, si eso es así, eso se tiene que notar en cada acción. Para venir a servir, la puntualidad, porque yo no soy puntual porque el líder me exija la puntualidad. Yo soy puntual porque yo le estoy dando lo mejor al Señor, porque yo no quiero quedarle mal al verdadero jefe que me está viendo, que es el Rey de Reyes. Cuando yo voy a ofrendar, yo separo mi ofrenda. Yo no doy cualquier cosa y tampoco lo doy de cualquier manera. Mi estimado hermano, la separo, la aparto y la doy con amor y con devoción, porque yo no le estoy dando a los hombres, ni le estoy dando al pastor, le estoy dando a Dios. Y dependiendo la intención con la que yo le doy al Señor, y más también la forma, de esa manera mi ofrenda y lo que yo le doy al Señor se transforma delante de su presencia en olor fragante, dice la palabra. El Señor dice: esto que me estás dando emana un perfume agradable ante mi presencia. Esto que me estás dando emana un grato aroma delante de mi altar donde yo estoy sentado. Aleluya. Pila con lo que le das a Dios, pilas con eso. Alaba al Señor en esta mañana. Es muy importante. En el Antiguo Testamento, por eso les dije, mira, ¿sabías que de una ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento dependía el perdón de pecados? Ahora no, porque Jesús mismo se transformó en el sacrificio y en la ofrenda perfecta que se le ofreció a Dios, y por el sacrificio de Él y todo el que cree en Él, nuestros pecados han sido perdonados. Para los que critican la ofrenda, para los que hablan de la ofrenda dependía la salvación. De la ofrenda y el sacrificio perfecto que Cristo dio en la cruz dependió nuestra salvación. Imagínate eso. Dependió nuestra salvación. En el Antiguo Testamento había un día al año en el que se presentaba la ofrenda de expiación. Yo dije ahorita, lo voy a volver a repetir porque parece un término raro, pero cualquier teólogo lo sabe. El día del Yom Kippur, ese día se colocaba una ofrenda especial, bien especial. No era cualquier becerro maluco, pata reseca, ni tenía allí de repente los cascos ahí medio monos. No, tenía que ser, vea, el becerro, y no era ni chiquito, era una cosa elegante. El becerro que se presentaba el día del Yom Kippur tenía que ser un becerro perfecto. Nunca se le había tenido que haber puesto carga encima, porque se supone de que él tenía que ir libre al altar para ser sacrificado, porque dependiendo en cómo el sacerdote y los sacerdotes presentaban esa ofrenda delante del Señor en el altar, allí en el lugar santísimo, de eso dependía de que Dios le dijera al sumo sacerdote: los pecados de todo el pueblo por el lapso de un año más han sido perdonados, porque me has dado una ofrenda que has pedido delante de mi altar, olor fragante. Aleluya. Olor fragante. Aquí viene algo muy tremendo. Aquí viene algo muy tremendo. La ofrenda era ofrecida en holocausto. Tenía que ser quemada. Eso significa holocausto, que tenía que ser quemada en fuego, claro. ¿Usted me entiende? Tenía que ser quemada en fuego. Escúcheme aquí. Y cuando esa ofrenda era quemada en fuego, de ella salía, entre tanto que el fuego devoraba la ofrenda, de ella salía humo. Aunque usted no lo crea, esa ofrenda que se presentaba en el altar
tenía que ser sazonada. ¿Sabía eso? No era coger el becerro y le corté la pierna y ¡pum! Lo tiré ahí en el altar, ahí el becerro ahí todo descompuesto y le metí fuego y se quemó. No. Libro de Levíticos. El libro de Levíticos habla de todos los rituales de presentación de ofrenda delante del Señor. Él decía que, ¿sabe qué dice Levíticos? Dice, las ofrendas tenían que ser de libación. Las ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. Las ofrendas tenían que ser, habían ofrendas que tenían que ser condimentadas. ¿Y quién se la comía? Nadie, el fuego, porque eran para Dios. Literalmente era como una comida, dicho de otra manera. Tenía que ponerse en el altar. El altar era como especie de un mesón de piedras, y sobre ese mesón de piedras se colocaba ese animal que había sido descuartizado y cortado con mucho respeto y honra, porque no era una carnicería, aunque pareciera. El altar no era una carnicería, el altar era un lugar de sacrificio, un lugar donde la ofrenda era literalmente sacrificada con reverencia, porque no estaban cortando ni matando a cualquier animal. Estaban literalmente sacrificando la ofrenda de la cual dependía el perdón de pecados de ellos. Y dice la palabra que esa ofrenda, después de que era cortada allí en el altar y sacrificada, que era un animal muchas veces, tenía que ser sazonada. Se le echaba especias, se le echaba todo tipo de condimento y se le tenía que echar sal. Y después de que estaba allí bien puestecita, se le prendía fuego a esa ofrenda. Y cuando el fuego comenzaba a devorar esa ofrenda, esa carne comenzaba a oler rico, comenzaba a expedir un olor agradable, comenzaba a expedir un aroma agradable. Y aunque tú no lo creas, la Biblia dice que ese mismo aroma subía ante el altar de Dios y decía: wow, esta ofrenda huele delicioso. Eso significa olor fragante. Ahora, mira esto. Más cuando la ofrenda era de incienso aromático. Más cuando la ofrenda era de incienso aromático. Cuando la ofrenda era de incienso aromático era mucho más tremendo. Mirra, aloe, acacia, cálamo, canela. Te estoy hablando de los inciensos aromáticos que eran usados en el Antiguo Testamento para también poner en el altar. A veces cogían con un incensario en el altar, lo llenaban de especia y le colocaban carbón encendido tomado del altar y lo colocaban en ese incensario. Eso no es un rito satánico ni es un rito de brujería. Es algo que se practicaba allí en el templo a Jehová. Se practicaba el coger y cogían el incensario allí con los inciensos aromáticos y el altar en la mitad. Mientras estaba consumiendo muchas veces el sacrificio en el altar por fuego, estaba el sacerdote acá con el incensario paseándolo y echándole aroma y echándole perfume y perfumando esa ofrenda y echándole todo tipo de incienso aromático al incensario, y que ese humito que salía del incensario, ese humito perfumaba la ofrenda y ese humito perfumaba la ofrenda. Y mientras ese humo perfumaba la ofrenda que se estaba consumiendo en el altar, subía delante de Dios olor fragante. Él decía: qué bendición. Subía delante de Dios olor fragante. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Alaba la gloria de Dios. Tranquilo que esto no se ha puesto bueno. Voy a continuar. Subía olor fragante. Ahora, escúchame, porque esto se pone mucho mejor. El apóstol Pablo, ¿por qué leí el texto de Romanos 8? Para darles a entender cómo fue la ofrenda de Noé. Cuando el diluvio termina y las aguas bajan el nivel y hay tierra seca y el arca reposa en el monte Ararat, ahí en Génesis. Lo primero que hizo Noé después de que el diluvio cesa y las aguas menguan fue levantar un altar y poner en él un sacrificio de los animales que tenía, claro, dentro del arca. Cogió el mejor. Y dice la Biblia que ofreció una ofrenda. Mira, nosotros te podemos reclamar el que ninguna catástrofe de inundación
puede acabar con los bienes que tenemos, porque hubo un hombre lleno de fe hace miles de años atrás, llamado Noé, que ofreció un sacrificio para que nunca más la raza humana o la humanidad fuese acabada con agua. Noé, cuando descendió del arca, dice que hizo una ofrenda y se empezó allí con el incensario, comenzó a expedir allí olor fragante. Dice la Biblia que Dios miró la ofrenda de Noé y dice la Biblia, percibió Jehová olor fragante de la ofrenda de Noé. Dios percibió olor fragante. Y fue tan grato el aroma de la ofrenda de Noé en el altar que Dios dijo, nunca más me arrepiento de haber acabado al hombre con agua. Nunca más las aguas dañarán al hombre en la tierra por causa de la ofrenda de Noé. Aleluya. Yo vine a predicar esta mañana. Pablo, 2 de Corintios capítulo 2, habla del ministerio de la evangelización. Por fin lo dijo. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele a Él. El apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 2. Siempre hemos leído este texto, pero ese texto tiene un contexto y tal vez usted hoy va a saber cuál es ese contexto. El imperio romano fue uno de los imperios más poderosos y fuertes en la tierra. Sobre todo tenía un poderío militar muy fuerte. Poderío militar significa de que estaban armados todos sus soldados, bien entrenados y armados con armas de guerra, de tal manera en que le era imposible perder cualquier batalla. Escucha esto. El imperio romano extendió sus dominios en la antigüedad de una manera increíble, porque tenía soldados bien entrenados, tenían buenas armas de guerra y sobre todo tenían excelentes estrategias de conquista. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasaba? Cuando el imperio romano iba a la guerra, su ejército iba a la guerra y ganaban la guerra, ¿sabe qué hacían? Todos los prisioneros, escúcheme esto porque Dios hoy va a saber cuál es el contexto de 2 de Corintios 2. Y eso le sirve a los estudiantes de teología, nivel 1, 2, 3, 4 y a los del 5. Ni siquiera ellos tal vez lo sabían, pero hoy lo van a saber. Anote porque esto es premium. Y resulta y acontece que cuando el imperio romano, el ejército romano iba a la guerra y volvía victorioso de la guerra, tomaban a todos los que habían, a los que habían capturado, tomaban allí a todos los presos, a todos los rehenes, gracias, que habían tomado del ejército contrario y los encadenaban, y venían y entraban por la puerta y la calle principal allí en Roma. Entraba el ejército victorioso, demostrando su victoria, y todo el pueblo hacía una calle de honor y de procesión, haciendo aleluyas y vivas, tal vez haciendo todo tipo de barra a la victoria que el ejército romano traía, o con la victoria la cual el ejército romano venía. Escuche esto. Y los rehenes encadenados allí, ellos eran la muestra de que el ejército había ganado. Ellos eran la prueba de que ellos habían vencido y que ellos eran sus rehenes, y que por lo tanto lo próximo que iban a hacer, después de demostrarle al pueblo de que ellos eran los rehenes capturados como señal de que habían ganado la guerra, lo próximo que iban a hacer con esos rehenes era matarlos. Aleluya. El enemigo le daban de baja.
Y resulta que cuando entraban por la procesión, por la calle que le hacía el pueblo, la calle de honor que le hacía el pueblo, por la victoria que ellos tenían, resulta que detrás iban algunos ofreciendo sacrificios a los dioses de ellos, e iban con incensarios dándole sacrificio, iban con incensarios esparciendo un perfume detrás de los rehenes y allí junto con los soldados que venían de la guerra bajo la victoria y proclamando la victoria, venían algunos allí, sacerdotes con los incensarios, dándole honor y dándole ofrenda a los dioses de ellos por la victoria que ellos venían a traer. Y el apóstol Pablo usa ese evento, usa metafóricamente ese evento para decirle a la iglesia de los Corintios, decirle: mas a Dios gracias. Él dice allí: ustedes los que predican, los que caminan, los que tienen el ministerio de la evangelización, ustedes son como esos soldados romanos que vienen de la batalla, de la guerra, o sea, de predicar el evangelio. Ustedes son como ellos, que cada vez que predican el evangelio, así como ellos ganaron la guerra, están esparciendo un olor fragante en todos aquellos en quienes los escuchan. Aleluya. ¿Alguien está aquí? El apóstol Pablo usa eso. El apóstol Pablo usa eso para decir: ustedes son esos soldados, así como Roma, así como el ejército romano. Ustedes son esos soldados que predican el evangelio, y que al predicar el evangelio y demostrar la victoria del evangelio, ustedes están esparciendo un grato olor de Cristo, un perfume agradable entre los que se salvan. Aleluya. Ustedes son ellos. Cuando una persona milita en el ministerio de la evangelización, se convierte en un soldado de Cristo, que constantemente al hablar de la palabra de Dios, sinceramente, mi hermano, está esparciendo un aroma. Cada vez que tú hablas de Dios, por tu boca está saliendo un aroma que se esparce, un aroma que se esparce, un aroma que se esparce, un aroma que se riega y la gente lo percibe. Recuerda que en lo espiritual no olemos con la nariz, en lo espiritual los aromas se perciben con el espíritu. Cuando alguien milita en el ministerio de la evangelización, que le predica de Cristo a otra persona, esa persona cada vez que abre su boca en lo espiritual está esparciendo un grato aroma. Aleluya. Está esparciendo un grato aroma. Ahora el apóstol Pablo dice allí: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. ¿Qué te estaba diciendo el texto? Para el pueblo romano, a quienes su ejército les traía la victoria y con sus incensarios detrás daban ofrendas a los dioses por la victoria, para ellos ese aroma que expedían esos incensarios en la procesión era aroma que agradable. ¿Aroma de qué? De victoria. Pero para los rehenes era olor de qué? De muerte. ¿Entiendes? Para los rehenes ese olorcito les estaba diciendo que iban a ser decapitados. Aleluya. Para los rehenes ese olorcito era el olor de la muerte. Y Pablo lo dice allí: cuando tú predicas el evangelio, escúchame esto, cuando tú predicas el evangelio o militas en el ministerio de la evangelización, predicando la palabra a los no convertidos, estás esparciendo un aroma.
Y para los que se salvan al tú predicar la palabra, para ellos ese aroma, el que tú hables de Cristo, le va a ser ¿qué? Agradable. Hay personas que cuando tú les prediques o les hables de Dios se te van a quedar encantados escuchándote. Y ese encanto que ellos te demuestran, ese agrado que ellos te demuestran mientras te escuchan hablar de Dios, literalmente, date cuenta, en ese momento cuando tú ves una persona allí encantada escuchándote hablar de Dios, esa persona en su espíritu está percibiendo el grato olor, el grato perfume que expide tu espíritu entre tanto que hablas de Dios. Pero también te va a pasar que cuando tú prediques la palabra va a haber alguno que te va a decir: tú eres un loco, cállate. Esa persona, ese olor que para el que te recibió al predicarle la palabra era de vida, al que te rechazó es de muerte. Aleluya. Pero déjame estar claro que el evangelio, cuando es predicado, es grato aroma de Cristo. Alábale que Él vive en esta mañana. Gloria a Dios. No siempre cuando hables de Dios algunos van a percibir ese grato olor. Para algunos ese será un olor de muerte. Por eso dice la palabra: para los que creen han sido salvos, para el que no cree ya ha sido condenado. Quiero terminar en esta mañana de cuántas maneras nosotros podemos ser grato olor de Cristo. Cuando tú adoras a Dios. Oh, espera, todavía no he terminado. Faltan allí 3 puntos. Cuando tú adoras a Dios, la adoración es una forma de yo emitir desde mi corazón, por el Espíritu Santo, un aroma agradable a Dios. Estimados hermanos, la adoración en nuestras vidas es muy importante. No sé qué tan adorador eres tú. No sé qué tan adorador eres tú, pero la Biblia a mí me enseña que personas ganaron guerras, batallas y literalmente derrotaron a sus enemigos y salieron ilesos de momentos difíciles porque adoraron a Dios. Aquí hay gente, y lo digo con total autoridad porque conozco el medio donde estoy, mi estimado hermano. Aquí hay gente que le cuesta adorar a Dios, no lo sabe hacer. No lo sabe hacer. Estamos en el tiempo de la adoración a través de los cánticos y no lo saben hacer. Mandan a Igle Kids aquí adelante a que lo hagan. Desde sus puestos, mientras están con la manito así, le están echando el cuento al de al lado. Nunca, rara vez he visto aquí una persona sumergida en la adoración con las manos en alto que diga: Padre, te alabo, porque eso da pena hacerlo. Pero déjame estar claro que cuando tú haces eso, grato olor, grato perfume, olor fragante estás emanando y enviando a la presencia de Dios. Hay un grato perfume. Aleluya. Pero hay personas, por favor, que hoy quede en tu vida y en tu espíritu de una forma memorial. No juegues con el tiempo de tu adoración y no permitas que nadie te lo robe en el culto. Hay varias formas de adorar a Dios, pero la que hacemos aquí, la mayoría es con cánticos y con expresiones físicas de adoración. Hay gente que está en el culto y está: no, viejo. Por más que estés como una estatua allí repitiendo con la boca, lo que sea que se esté cantando, te toca levantar las manos. Levanta las manos. Levanta las manos, por favor. Aquí yo los veo, ¿por qué hablo esto? Porque los veo. Ellos no saben, y tanto que aquí se ha explicado, ellos no saben qué es proscuneo. Ellos no saben qué es halal. Ellos no saben eso. Proscuneo es arrodillarse. Levantar las manos es una manera de adorar a Dios. Carar, que es dar vueltas y girar con gritos desenfrenados. Hay muchas formas, pero algunos se quedan ahí y repitiendo la música que estén cantando.
Pero nunca la verdadera adoración es una actitud y es una posición. Escucha esto. Yo he visto personas que cuando tienen a alguien al lado y se les arrodilla, lo quedan mirando así como bichos raros. Oye, el bicho raro eres tú, no el que se arrodilló. Él está haciendo lo correcto. Él está haciendo lo que vino a hacer, fue adorar a Dios. Aleluya. Hay gente que cuando ve a alguien arrodillado, postrado, ¿sabe qué dicen? Pobrecito, yo como estoy bien delante de mi Dios. Estás mal, malísimo. Estás en UCI. Es más, estás en cuidados intensivos. Estás a punto de morir, si es que no estás muerto, viejo. La adoración es una actitud y una posición muchas veces. Dios recibe, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado Jehová no desprecia. Hay gente que le cuesta arrodillarse, le cuesta, como si tuvieran, no sé, callos en las rodillas. Y yo creo que si las tienes, más te tienes que arrodillar, porque menos vas a sentir las piedras. Hay gente que le cuesta postrarse, hay gente que le cuesta levantar las manos. Aprendan de Luz Marina, se azoca el tornillo de aquí, hermano, y no hay quien le baje las manos en todo el culto. Del hermano Charlie, ese no le baja las manos nadie. Pareciera que tuvieran los brazos embarillados. La adoración es una actitud, pero también es una posición. La adoración también es una expresión. Por favor, cuando tú estés en el culto y alguien te está cada rato hablando y diciendo, y mira, llega un momento, y que no se ponga bravo al que lo paren así. Hermano, por favor, estoy adorando a Dios. Yo vine a cumplir un objetivo en esta mañana y voy a adorar. Por favor, no me interrumpa. Lo que sea que tengas que decirme, me lo dices después. Por favor, cada vez que adoras, emites, expides olor fragante. 2, cuando sirves, el servicio es la entrega personal para ayudar a otros y para ser útiles en la obra de Dios. Cuando tú sirves, tú estás ayudando. ¿Qué es servir? Servir es ayudar. Servir es ayudar a alguien en una necesidad. Servir es ayudar a alguien en algo que la persona no puede hacer. Eso es servir, ayuda. Servir es ayuda. Cuando tú le sirves a alguien más en nombre de Cristo, tú estás ayudando, tú estás sirviendo, valga la redundancia allí. Cuando tú haces eso, olor fragante, aleluya. Olor fragante. Dice la Biblia, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios 5:2. Como aroma agradable, como olor fragante. Si el texto bíblico mete la palabra olor fragante en una acción, significa que cuando tú haces esa acción se convierte en una ofrenda de olor fragante. Es un olor que le llega al trono de Dios. Cuando tú haces eso, cuando tú le sirves a alguien, hay un aroma que está saliendo de ti que llega directamente al trono de Dios y Dios lo percibe. Dios lo huele. Dios dice, wow, huele delicioso. ¿De dónde viene ese aroma? Y sabe que le dice a un ángel, no, ese aroma viene de pasión por Cristo. Ese aroma viene de la hermana fulana. Ese aroma viene de fulanito. ¿Y por qué? Porque está sirviendo. Oh, pero es que huele delicioso. Está penetrante el olor que tiene esa persona. Oh, qué perfume tan concentrado tiene esa hermana. Aleluya. Y yo no soy el más espiritual aquí, señores, pero yo sí creo que tú tienes que, cuando adores a Dios, te toca hacer algo.
porque tu adoración emana un perfume penetrante ante Dios. Cuando sirves, hay gente que ese perfume espiritual está bien, lo tienen bien penetrante. Si no, pregunta al hermano David. Hay gente que espiritualmente tienen ese perfume espiritual bien penetrante, sirven y quieren servir en todo y siempre querer hacer algo para el Señor. Hay otros que simplemente están, ni a splash llegan. Hay hermanos en la iglesia que cuando sirven ni a splash llegan. Aleluya. Eso que tú estás haciendo allí, si lo haces para Dios, con amor, con entrega, con pasión, sin rabia, sin nada, eso, mi hermano, está enviándole a Dios un aroma allá arriba. Lo dice la palabra. Ay, Dios mío, alábale que Él vive, Él está aquí. Aleluya. El Señor está hablando esta mañana. Ya te dije, la adoración. Cuando adoras, de ti está saliendo un aroma que llega directamente al trono de Dios y Dios le pega. Dios lo percibe. Mira de dónde viene ese aroma tan sabroso. ¿Quién se la echó todita hoy? Hombre, ese se la echó fulano de tal que está cuidando las motos allá afuera y que está literalmente ayudando a la gente a salir con su moto y les está sacando con la sombrilla para que el sol no les pegue o no les haga daño. Es fulanito que está allá afuera en la puerta, Señor, y está recibiendo a la gente con amor, dándole la mano. Uy, pero lo tiene penetrante, está rico. Lo que hagas para Dios, hazlo con amor, porque hay un aroma que sale cuando lo haces para Él y le sirves o le ayudas a alguien más. Aleluya. Pero hay algunos que cuando sirven con enojo. Ellos se autoasignan. Ya empezó, tan bueno que iba el mensaje. Se autoasignan y ponen su carota como quien dice: mi cara te está diciendo que no quiero que me muevas de aquí. Ojo con eso, que eso no es olor fragante, eso es aroma apestosa. Hay hermanos que cuando se portan así no huelen rico, apestan. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú apestas o hueles a rico? Ay, no, pues evita apestar. Como hay otras personas que dicen: Dios, uy, mira, tráeme la máscara y la careta. Es que hay un olor putrefacto que me está subiendo acá arriba. Uy, ahí esa forma se aplica en el contexto bíblico cuando dice: y Dios dio la espalda. Cada vez que la Biblia dice que Dios da la espalda, lo que te está diciendo es que está rechazando la putrefacción que está percibiendo de alguien o de algo. Evita que Dios perciba de ti olores desagradables. Evítalo. Que Dios no huela de ti olores desagradables. Termino. La última forma en la que también podemos darle a Dios olor fragante, cuando contribuimos económicamente a su obra. ¿Y eso dónde está, pastor? Filipenses capítulo 4 versículo 18 al 19. El apóstol Pablo necesitaba una ofrenda para la obra misionera. Pablo necesitaba muchas veces para sus gastos, para pagar los viáticos, para pagar los tiquetes en las naves en las que se transportaba. Iba de un lugar al otro predicando la palabra de Dios.
y a veces no tenía para el pasaje. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo? Porque nadie de los que le predicaba muchas veces le colaboraba, él mismo trabajaba, y de su trabajo él compraba el tiquete y decía: ¿por qué el Señor me mandó a predicar a tal parte? Hasta que una vez los filipenses se enteraron de eso, que su padre espiritual, el que les había predicado la palabra de Dios, el mensaje de salvación, estaba viviendo en Creta una necesidad tremenda financiera. Y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿cómo es posible que nuestro padre espiritual está pasando semejante situación en Creta? Hermanos, vamos aquí a colaborarle. Y todos comenzaron a poner y le hicieron un giro por Nequi. Le hicieron un giro por Bancolombia. Mentiras. Le enviaron, porque en ese entonces no estaban los giros electrónicos. Le enviaron al apóstol Pablo, le enviaron el dinero. No le enviaron gallina, ni pollo, ni papa, ni no, hermano, la Biblia no dice que le mandaron un mercadito. La Biblia dice que le mandaron plata. Lea bien. Ellos no se pueden, pero si está pasando, ¿por qué no le mandamos un mercadito? Pudo haber salido la hermana Pancracia, más espiritual que toditas, pero tacaña. Esa es la respuesta del tacaño. Ella ayuda a recoger, pero nunca aporta. Yo soy la que recojo, y ella, como es la que vive cargando lo que recogió, no se nota que ella no aportó, porque ella es la que está cargando lo que recogió. ¿Entiendes eso? Y dijo otro: no le vamos a mandar ningún mercadito, hermana. Vamos a mandarle una ofrenda remecida, con la que él pueda por lo menos pagar 3 meses de arriendo y comer. Está predicando en Creta, está ganando almas para Cristo. ¿Y quién va para allá? Dijo: por allí hay un primo mío que va a viajar a Creta dentro de 3 días. Bueno, él es de confianza, sí, con él vamos a mandarle la ofrenda a Pablo. Cuando Pablo recibió la ofrenda, escribió una carta allí a los filipenses. Les dijo: lo que ustedes me mandaron se ha convertido delante de Dios en olor fragante. Lo que ustedes me enviaron una y otras veces se ha convertido delante de Dios en olor fragante. Cuando tú le das una ofrenda a un siervo de Dios o a la congregación, esa ofrenda se convierte en olor fragante. Y es bíblico, le guste o no a aquellos que critican el dar a la obra de Dios. Aleluya, ponte de pie en esta mañana. Levanta tus manos. Gracias, Señor.